Buenas tardes, mi nombre es Richard Salamanca Murillo, estudiante de la Ingeniería en Sistemas, tengo 20 años. Les voy a explicar el proyecto Fase 5, Validación Integral y Sustentación. La guía me pide que explique clases y propiedades, validaciones, estructura de datos, árbol y recorridos, opciones del menú, integración de las aplicaciones. Les voy a explicar, la aplicación fue desarrollada en Python utilizando Ticker, Pipeline Ticker para la interfaz gráfica. En el proyecto integré diferentes estructuras de datos como listas, pilas, colas y árboles binarios de búsqueda. Ya yo integré las tres aplicaciones. Les voy a explicar primeramente las clases. La fase 2, les voy a explicar la fase 2. La fase 2 corresponde a un sistema de nómina, de gestión de empleados y cálculo de nómina. La aplicación permite registrar empleados, almacenar su información y calcular automáticamente el valor total a pagar según sus días trabajados. Empezamos aquí explicándole la clase de gestión de empleados. ¿Qué es una clase? Una clase sería como un molde para hacer objetos que se les pasa una clase llamada gestión de empleados, que es una programación orientada a objetos. La clase contiene diferentes atributos que son identificación, nombre, género, cargo, salario diario y días laborados. El objeto de usar en una clase es organizar la información de manera estructurada y reutilizable. Hice constructor, def y if, este de acá, con los campos que nombré anteriormente. El método constructor init se ejecuta automáticamente cuando se crea un nuevo objeto empleado. Después, este método inicializa todos los atributos con la información ingresada desde la interfaz gráfica. Después les voy a explicar el método, calcular nómina. Su función es realizar automáticamente el campo del salario total multiplicando el salario diario por los días laborados. También utilicé la estructura de datos usada, reglón 6, empleados registrados. Para almacenar los empleados utilizo una lista, esa que les nombré anteriormente, empleados registrados. La lista permite guardar múltiples objetos de empleados y recorrerlos posteriormente para generar reportes. Ahora les voy a explicar las validaciones. Aquí, acá dices, si no identific strip. Aquí implementé validaciones para verificar que el usuario complete todos los campos obligatorios. Si algún campo está vacío, le llegará campos vacíos. Todos los campos son obligatorios. Después, conversión y limpieza de datos. Utilicé por, por cada signo igual lo reemplacé por un peso. Ah, no, el peso lo reemplacé por esto. Entonces, cada vez que me llegue un dato que yo no quiero, le cambio, lo pongo cero. Vacío. Ahora les voy a explicar la interfaz gráfica de esta aplicación. Implementé diferentes componentes gráficos como entry para ingresar datos, botones para ejecutar acciones, combo box para seleccionar cargos y radio button para seleccionar el género. Esto mejora la interacción del usuario con el sistema. Les voy a explicar también asignación automática del salario. Acá, dependiendo del cargo seleccionado,
El sistema asigna automáticamente el salario correspondiente utilizando estructuras condicionales como if y el if. También hice lo del reporte. Reporte. Esta función genera un reporte detallado del empleado, donde muestra nombre, identificación, cargo, salario, días trabajados y el valor total a pagar. Con ticker y con Canva también. Aquí cogemos los datos de la clase y los vamos pasando uno por uno. Ahorita sí pasamos a la fase 3, donde les voy a explicar. Es un sistema de afiliados donde implementé tres estructuras de datos lineales. Pila, cola y lista. Cada estructura organiza los datos de manera diferente. La que está pila afiliados, cola afiliados, deque y lista afiliados. Que aquí declaré las tres estructuras principales utilizadas en la aplicación. La pila fue implementada con lista, la cola utilizando deque y la lista mediante una lista tradicional de Python. Diferencia conceptual entre pila, cola y lista. La pila trabaja bajo el principio LIFO, last in first out. Esto significa que el último elemento en entrar es el primero en salir. Cola, la primera bajo el principio FIFO, que es el primer elemento en ingresar es el primero en salir. La lista permite almacenar elementos de manera secuencial y acceder a ellos en cualquier posición para recorrer, buscar o eliminar registros. También les voy a explicar la clase de estructura de datos afiliados. Esta clase representa a cada afiliado registrado dentro del sistema. La clase almacena información relacionada con tipo de identificación, número, nombre, modalidad de empleo, ingreso, servicio y tarifa de afiliación. Les voy a explicar las validaciones. También utilicé validaciones para controlar el tipo de información ingresada. Algunos campos solo permiten números y otros únicamente letras y espacios. Como acá. Estos serían validar solo números, validar solo letras. Después, el cálculo automático de las tarifas. Aquí implementé la lógica de negocio encargada de calcular automáticamente la tarifa de afiliación, modalidad actualizar. ¿Qué hice acá? El cálculo depende de ingreso, modalidad de empleo y servicios seleccionados. Aquí empiezo a hacer como validaciones si la modalidad es igual a empleado, el ingreso debe ser menor o igual a este valor y así. Después el sistema actualiza automáticamente el valor mostrado al usuario. También les voy a mostrar inserción en estructura. Si estado es igual a pila, en esta sesión el sistema identifica qué estructura selecciona el usuario y almacena el afiliado en la estructura correspondiente.
También vamos a ver lo que es append y pon. Append es ingresar, append sirve para digamos, tener un elemento y se le agrega a la cola lista o ahí. El pop sería para eliminar. En la pila utilicé append para insertar elementos y pop para eliminar el último elemento agregado. Eso sería la pila. Ahorita en la cola, utilicé postflet para eliminar el primer elemento registrado respetando el comportamiento FIFO. Después también implementé reportes automáticos para cada estructura. Mostrar reporte. En la pila se calcula la suma de tarifas, en la cola la cantidad de registros y en la lista el promedio de ingresos y en la lista el promedio de ingresos. Sería la lógica. Entonces pasamos a la fase 4. Es un árbol binario de búsqueda utilizando programación orientada a objeto y recursividad. La clase nodo representa cada elemento del árbol binario. Cada nodo almacena un valor, una referencia al nodo izquierdo y otra referencia al nodo derecho. Aquí este sería el árbol. Aquí implementé un árbol binario de búsqueda donde los valores menores se almacenan a la izquierda y los mayores a la derecha. Esta estructura permite búsquedas más organizadas y eficientes. También les voy a explicar el método insertar. Este método inserta nuevos nodos respetando las reglas del árbol binario de búsqueda. También hay validaciones de niveles. Si nivel es mayor a 4, no puede exceder a 4 niveles. Después el método buscar. Buscar. Recorre el árbol comparando valores hasta encontrar el nodo solicitado. Ahora los recorridos del árbol. Utilizamos inorden, preorden y posorden. El recorrido preorden visita primero la raíz, luego el surárbol izquierdo y finalmente el derecho. Inorden, el recorrido inorden visita izquierda, raíz y derecha. Posorden, el recorrido posorden visita izquierda, derecha y finalmente la raíz. Ahorita nos vamos a dibujo del árbol. Dibujar nodo. Aquí en dibujar. Utilizamos Canva de Tinker para representar gráficamente el árbol binario y visualizar las conexiones entre nodos. Ahora, ¿cómo implementé todas las aplicaciones? Hice una pantalla que el usuario selecciona, digamos, primero tiene que hacer un inicio de sesión, que sería así. Es inicio de sesión. Pone la clave y le sale llamar aplicación fase 2, llamar aplicación fase 3, fase 3. La toca y de una vez le muestra ahí. ¿Cómo hice esto? Pone la clave, después muestra esta pantalla, lo hice con ticker. Después menú principal, después le pregunta llamada aplicación fase 2. Aquí se van, las trae, abrir fase.
con con abrir pase, que sería como coger este archivo y utilizarlo. Después fase 3, fase 4 y eso sería todo. Muchas gracias.